Jorge Foa Torres, bienvenido. ¿Cómo le va? ¡Feliz cumpleaños! Bueno, muchas gracias, buen día. Acá estamos. El día del cumpleaños, si sabíamos, hubiésemos esperado con algo. Bueno, podría haber traído algo yo también. Con algo. No. Nos correspondía a nosotros, pero no lo sabíamos realmente. Curiosidad, además, que estábamos charlando fuera de aire, que con otro de los profes de la uni que fueron a Malvinas cumplen año también hoy. Así que le mandamos el feliz cumpleaños también al profe Andrés. Al Mariano Andrés, así es. Mariano Andrés, totalmente. Bueno, tema de la columna de hoy, diga. Bueno, yo te proponía ayer que charlábamos pensar esto, en qué situación estamos, ¿no? Y una situación me parece de que después del triunfo electoral del domingo del gobierno nacional, uno podría haber pensado frente a otro gobierno, quizás de otro momento, de otra ideología política, algunos proyectos de reformas, ¿no? La presentación, por ejemplo, de algún cambio, o simplemente no hacer nada, Sergio, ¿no? Después de que ganas la elección como ganaste, de que aparentemente estás ganando todo el ámbito de la derecha de a poquito, ¿no? Uno podría decir, bueno, puede hacer un poquito la plancha el gobierno. Pero lo que vemos son algunas decisiones, algunas medidas que van en una línea que es la línea del gobierno. De las últimas horas. Y de las últimas horas, ¿no? Una, me parece que no hay que perder de vista, es la disolución de la unidad de investigación del caso Libra, que el mismo gobierno había creado. Y si bien uno puede decir, bueno, ¿qué relevancia tiene eso? Es un poco ridículo. Bueno, no hay que perder de vista eso, porque me parece que por la misma subjetividad de Milei es como que él se autoabsuelve, ¿no?, de la cuestión. Y te cuento que el diario Clarín en la tapa le da una mala noticia respecto a él. Él se autoabsuelve. El tema es que Clarín en la tapa, como segundo título en el orden de importancia, le pone escándalo con las cripto. Ahora lo investiga en Estados Unidos una jueza federal. Así es. Con lo cual, bueno... sí, la causa no se anda con chiquita, la causa sigue caminando. Claro, y además gana en solidez en los Estados Unidos, ¿no? Se están acumulando con otras. Pero, bueno, él mientras tanto acá, en nuestro país, toma esta medida, ¿no? La otra que se anunciaría ahora en las próximas horas, y ya hay un detalle de eso, es la cuestión del blanqueo. Totalmente. Está también en la tapa de varios de los diarios, porque hasta ahora era un anuncio. Nosotros hablamos días atrás con un abogado que nos lo marcaron desde lo que fue la Procuraduría de Lucha contra el Lavado de Activos. Esta persona sabe, lo llamamos Marcos Daer. Se especializa en asesorar a las empresas en esa materia, en todas las normas vigentes, en no cometer ningún delito que tenga relación. Y bueno, y hoy en la tapa de los diarios se dice que después de idas y vueltas se viene un nuevo blanqueo, lo van a legalizar. Eso que hasta ahora parecía... pero ¿cómo vas a ir al banco con $200.000 sin decir de dónde lo sacaste y ponerlo a circular en el mercado? Inclusive hay una entrevista que le hace Laje, que es uno de los periodistas amigos del presidente. Le dice, pero está vigente una norma donde yo no puedo ir si no digo de dónde saqué el dinero. Bueno, me parece que van por esa norma. Claro, porque de nuevo es una medida, uno podría decir una automedida, porque parece que no tuviese nada, ningún contexto, ni constitucional, ni jurídico, ni legal. De hecho, en esa entrevista que vos mencionas, Sergio, Milei dice, bueno, esto es un problema de la justicia, no es un problema mío, ¿no? No es un problema de la economía.
Y uno podría decir hasta qué punto es un blanqueo y hasta qué punto en realidad es borrar toda la frontera entre la economía en blanco y la economía en negro, entre lo legal y lo ilegal. Lo refrescamos, lo hemos puesto al aire en las últimas horas, pero lo refrescamos, lo escuchamos un minuto al tema, porque merece la pena. La persona viene con $500.000 que son producto de un robo, nadie le pregunta nada. Pregunta es... la justicia no investigó, la justicia no... Bueno, pero entonces el problema es la justicia. El problema del robo, usted no tiene que mezclar la cuestión del delito con la cuestión de la economía. La economía, digamos, tiene la lógica de la economía. Hoy en la Argentina existen lo que se llaman ROS, que son reporte de operación sospechosa, que un banco, generalmente, si yo aparezco con $200.000 y habitualmente no hago una operación así, le avisa al Banco Central o le avisa a la UIF. Me parece un horror. ¿Eso desaparece? Me parece un horror. Usted puede usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Por eso desaparecen los reportes de operaciones sospechosas, porque si la gente va a poder utilizar lo que tiene que no declaró... Usted va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados. Nadie tiene por qué saber de dónde sacó usted porque el delito si hubo un robo, se combate el robo. No, usted no genera una distorsión económica. Bueno, es el gobierno de la perversión, ¿no? Vos fijate que en esa operación que él hace, en el mismo momento que él reconoce la ley, la niega, ¿no? La ley no sirve, ¿no? Pero dice que existe la ley. Realmente me parece que estamos entrando en un momento aún peor, que me parece que todas esas barreras, esas fronteras ya se van levantando. Vos decís que a partir del hecho electoral del domingo y de las anteriores votaciones en las provincias, las otras tres, lo toma como que tiene vía libre para avanzar todavía más, como esto de poner techo a las paritarias, limitar el derecho de huelga. Todo eso. Como ustedes mencionaban recién, facilitar el acceso a las armas, pegarle a los jubilados todos los miércoles, pegarle a periodistas ahora también, o antes también. Y también me parece que es un indicador, Sergio, al mismo tiempo, de un plan económico que muestra toda su falencia, o que uno podría decir incluso que está agotado, ¿no? El objetivo final es que cualquier dólar que ande dando vuelta de alguna manera pueda ser medido, más que todo, ¿no? Puede estar dentro del cálculo, dentro del Excel que necesita el gobierno también para mostrar al Fondo Monetario Internacional, porque se está hablando de que en base al acuerdo que tiene el gobierno con el fondo, habría un waiver, un perdón del fondo inevitable, porque sigue este gobierno nacional sin poder acumular reservas. Se le siguen yendo no vamos a decir en la timba financiera, pero se le siguen yendo las reservas en esto de intentar mantener planchado al dólar, que no es otra cosa que permitir que la gente que tiene mucho dinero lo compre barato, lo trabaje en el mercado financiero y absolutamente. Es una financiarización extrema, similar a un esquema Ponzi. Vos fijate, en los esquemas Ponzi no interesa vos de dónde de dónde obtenés los dólares, ¿no? Como lo sabemos del caso Generación Zoe. Y una financiarización extrema, porque incluso la diferencia entre una economía blanca y una economía negra, por decirlo de algún modo, también mueve de algún modo en algún punto la economía. Incluso para blanquear dinero se mueve la economía. Y en este caso ya no interesa eso, ¿no? No interesa. Es solo la pura financiarización. Y ahí me parece que, de vuelta, como para no seguir machacando en esto, que bueno, algunos lo ven, otros no, la pregunta es, bueno, ¿qué hace la oposición frente a esto, no? ¿Cuál es la oposición que hoy tenemos frente a este descalabro, frente a este gobierno sin ley o gobierno de la perversión? Y la verdad que uno ve muy poco, Sergio, ¿eh? Uh-huh. Incluso vos fijate qué voces hay que se levantan frente a esto, ¿no? No, inclusive ayer mismo había un
mientras le daban palos a los jubilados nuevamente por ser miércoles, el miércoles toca palos a los jubilados, mientras eso sucedía en la plaza, hubo legisladores que arreglaron no dar quórum para tratar un bono para los jubilados. Así es. Claro, desde uno dice, ¿dónde está la oposición? Bueno, en las dirigencias parece difícil, en las militancias también parece difícil. Sí se ven los jubilados, como vos mencionaste recién. Bueno, uno dice, ¿dónde está la oposición? Los miércoles con los jubilados está la oposición, me parece. Estuvo el año pasado en las marchas universitarias, que ese espacio hoy parece incapaz de generar algo por el estilo, de nuevo, lamentablemente. Parece un espacio más atomizado que unido en pos de la lucha y de sobre todo, Sergio, me parece que lo que está de fondo en la oposición es, bueno, ¿qué plan a futuro? ¿Qué proyecto a futuro? ¿Qué construcción de futuro podemos hacer alternativa a este descalabro de este conjunto de energúmenos que nos gobiernan? ¿Y dónde está la CGT? El gobierno anuncia así que se viene un decreto para limitar, ya vamos a ver cómo es el decreto, dicen limitar, Clarín y Nación hablan de limitar y poner techo a las paritarias, y la CGT y la CTA, no solo la CGT, digamos, la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores, ¿dónde están? Claro, porque ahí uno dice, bueno, uno podría decir hay que tener cuidado, la correlación de fuerza, cuidado que el gobierno mantiene un apoyo muy alto. Bueno, si la mitad de gente no fue a votar en una ciudad como la de Buenos Aires, que es la de mejor calidad de vida en el país, ¿no? Que hay mucha gente que tiene plata en el colchón, mucha más que en el resto del país, y que entonces por eso se sentiría beneficiada por este gobierno. De esa gente, solo el 15% de todo el electorado votó a este gobierno. Bueno, me parece que es momento de salir a plantear alguna posición alternativa, porque esa correlación de fuerzas es imaginaria, esa correlación de fuerzas adversa para la oposición es una correlación imaginaria, más que una correlación de fuerza adversa. Hay una anomia en la oposición para construir un proyecto a futuro, y ahí me parece que estamos entrampados, y esta es una conjetura, Sergio, estamos entrampados en el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo, y eso me parece que lo charlábamos el lunes, yo algo dije el lunes, que lo que daba cuenta la elección del domingo y las otras elecciones me parece que es la dificultad del pasaje del clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo al clivaje Milei-anti-Milei o mileísmo-anti-Milei, ¿no? En tanto y en cuanto ese traslado no suceda, va a ser muy difícil construir una oposición, y va a ser muy difícil construir, sobre todo, que es el principal requisito para que haya una oposición cierta, real, un proyecto de futuro. Porque lo otro mira el pasado, ¿no? Sigue mirando el pasado. Me parece que ahí hay una trampa que no es solo un problema hoy de dirigentes, ¿no? También me parece que es un problema de militancia, y lo digo incluso desde mi ámbito de trabajo, que es la universidad, ¿no? Bueno, ¿qué proyecto estamos construyendo de sistema universitario, de sistema científico-tecnológico que sea alternativo? Y yo no lo veo. Porque ¿cuál es la lógica de hoy de lo que uno diría que es una oposición latente? Pues ni siquiera es una oposición viva. Volver a lo que fue. Pero tampoco tan claro, ni siquiera se lo enuncia. Digamos, tampoco tenemos dirigentes en los medios que estén hablando recurrentemente. Uno de ellos era Santoro, que ahora después de las elecciones del domingo no habló más, ¿no? Entonces, bueno, es preocupante, ¿no? Y es preocupante sobre todo porque uno dice, ¿de dónde surgiría eso nuevo si quizás quienes están liderando los espacios que podrían ser los que más traccionen de la oposición también están entrampados en una nostalgia?
y en cuestiones particulares, chiquitas, a veces en disquisiciones que no van más allá de lo personal, de alguna diferencia mínima en torno a lo que está sucediendo, porque ¿a qué me refiero lo está sucediendo? Están entrando máquinas usadas de otros países a la Argentina, y ya es una realidad. Ya hay una empresa de las parejas que las fabricaba a las cosechadoras y ya está exponiendo las cosechadoras importadas usadas. ¿Y cuánta gente se queda sin laburo por esa sola ley de permitir el ingreso de maquinaria usada? Lo hablábamos con Sergio Montañer, ex presidente de AERCA, lo hablábamos ayer con el vicepresidente primero de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Ulibarren. La industria está muy dañada y con preocupación. En uno de los casos se lo plantea como una cuestión de carácter nacional y en el otro como algo que tiene que ver con el tsunami, ese es el término que se usó, que está afectando al mundo a partir de la puja China-Estados Unidos. Pero bueno, sea como sea, los puestos de trabajo están cayendo a montones. Y si uno camina el centro de Villa María, encontrar un negocio donde haya más de una persona comprando se está haciendo difícil. Uh-huh. Eso es una consecuencia necesaria de la financiarización extrema. No hay manera de que tenga otro efecto la financiarización de este gobierno que esa, ¿no? Que ese industricidio, que esa destrucción, ¿no?, de la estructura industrial. Cuando vos usás ese término te referís a lo que vulgarmente conocemos como timba financiera. Claro, sí. Sí, a supeditar, digamos, este gobierno ni siquiera supedita la economía real, la economía de la producción real a lo financiero, ¿no?, sino que la desprecia directamente. Parece que no es algo relevante para ellos. La medida en relación a Tierra del Fuego, que también tiene otros efectos en términos de soberanía, que bueno, ahí Juan Rattenbach está tomando posiciones muy interesantes. La medida sobre Tierra del Fuego también tiene un sentido similar, pero bueno, de vuelta, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? Decir que lo de Tierra del Fuego ha sido un polo industrial que llevó mucha gente a poblar un lugar que de otra manera no se hubiese poblado, y que si todo esto sigue llevándose adelante va a terminar siendo un territorio inhóspito, sin laburo en Tierra del Fuego. Claro, porque la provincia es Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Entonces nosotros estamos renunciando a la Antártida si renunciamos a la población de Tierra del Fuego. Y estamos renunciando a las Malvinas. Uh-huh. Donde se están instalando bases norteamericanas, tierra que ha sido visitada por altísimos funcionarios de geopolítica estadounidense. Mirá, Sergio, con la ocupación del Reino Unido y la explotación que hace el Reino Unido y los países del norte sobre nuestro mar y sobre nuestras islas, pagaremos varias veces la deuda externa. Hemos pagado ya varias veces la deuda externa. Profe, gracias. Es un momento que nos tomamos todos los días para ponernos a pensar. Los martes nos pensamos desde la salud, y los jueves lo hacemos desde la política con un profe especializado en el tema, el politólogo Jorge Foa Torres.